Vamos allá de lleno al tema nuestro, que es la coinfección, tuberculosis y VIH. Bueno, primero vamos a hablar de cómo estamos en VIH mundialmente. Según el reporte de ONU-SIDA, la pandemia del SIDA continúa siendo una crisis mundial agravada por las desigualdades que nos impidieron llegar a las metas establecidas para el 2020. En nuestra región, la inequidad de género, el estigma y la discriminación continúan siendo barreras para la prevención y el tratamiento del VIH. El COVID-19 ha impactado seriamente a la respuesta del VIH y nos presenta nuevos retos. La innovación y la participación comunitaria nos muestran la manera de mitigar el impacto de ambas epidemias. ¿Cómo le doy a seguir aquí? Ok, perfecto, aquí está. Fíjense, esta ha sido la situación regional y las tendencias de las nuevas infecciones de muertes relacionadas al SIDA del 2010 al 2019. Y como podemos observar, se esperaba un aumento de un 21% de nuevas infecciones y se esperaba reducir las muertes a menos de un 8% relacionadas al VIH. Y fíjense que las consecuencias de no alcanzar los objetivos, se había presumido, se había pensado que nuevas infecciones por VIH y muertes relacionadas al SIDA proyectadas para el 2020 y la predicción moderada como resultado de las intervenciones de la vía rápida se reflejarían en 3.5 millones de nuevas infecciones y 820,000 muertes. Sin embargo, algo hemos hecho bien, ya que para el 2020 se redujeron en 2 millones las nuevas infecciones y se evitaron alrededor de 130,000 muertes con las intervenciones que se pudieron hacer para el 2020. Estas son las estadísticas globales, esto es hasta el 3 de junio del 21 de este año, y se reportaba que desde el inicio de la pandemia de VIH hasta el 2020, 37.6 millones de personas vivían con VIH. De estas, 35.9 millones de adultos y 1.7 millones de niños. 27.4 millones de personas tenían acceso a la terapia antirretroviral para el 2020. 77.5 millones de casos acumulados al cierre del 2020 y 34.7 millones de fallecidas a causa de enfermedades relacionadas con la tuberculosis y el VIH. 84% de personas convivían con VIH conocían sus estados serológicos y 6 millones de personas no sabían que estaban conviviendo con el VIH. Esta es la cascada de prueba de tratamiento comparando la región nuestra de América Latina con la situación global. Y fíjense que en el primer 90, así como en personas que están en tratamiento y personas que tengan una carga viral, no existe diferencia entre los resultados que tenemos a nivel de América Latina y a nivel global, manteniéndose en porcentajes más o menos similares entre personas que conocen su estado, entre personas que están en tratamiento y en personas que tienen una carga viral por lo menos una vez al año. Tenemos retos, sí, tenemos muchos retos, sobre todo ahora en la época de COVID-19. Las personas que viven con VIH pueden tener más riesgo de comorbilidades y mortalidad. La interrupción de los servicios de salud y de prevención al tratamiento de VIH se ven afectadas con estos pacientes. La producción de insumos básicos, incluso los condones, se ha visto afectada negativamente. Nosotros hemos tenido escasez de terapia antirretroviral por falta de materia prima de fabricación de estos medicamentos. Y existen esfuerzos para controlar la pandemia que pueden afectar a los desprotegidos. Sin embargo, muchos países adoptaron medidas para disminuir el riesgo de que los pacientes tuvieran que acudir a los centros de atención a buscar los medicamentos. Y fíjense que 55% de los pacientes reportaron que 75% de las personas tenían al menos 3 meses de tratamiento de reserva. Sabemos que algunos sitios, algunos países, el tratamiento se da mensualmente, algunos países cada 3 meses, pero lograron algunos pacientes, casi el 25% de los países de la región, dotar de por lo menos 6 meses de terapia antirretroviral a los pacientes VIH para que no tuvieran que acudir con frecuencia a los centros.
En cuanto al reporte global de tuberculosis, el último reporte que tenemos es del 14 de octubre del 2020. Y antes de la pandemia del COVID-19, muchos países estaban logrando un progreso constante en la lucha con la tuberculosis, con una reducción de una incidencia observada de entre 2015 y 2019 del 9% de los casos y una disminución de muertes de casi un 14% durante el mismo periodo. Los compromisos políticos de alto nivel y nacionales estaban dando buenos resultados. Sin embargo, un nuevo informe de la OMS muestra que el acceso a los servicios de TB siguen siendo un desafío y que probablemente se pasen por alto los objetivos mundiales de prevención y tratamiento sin acciones e inversiones urgentes. 10 millones de personas desarrollaron tuberculosis durante el 2020, 3 millones no fueron diagnosticadas, 1.4 millones de personas murieron por enfermedades relacionadas con la tuberculosis, 465,000 fueron diagnosticadas recientemente con tuberculosis drogoresistente y menos de un 40% pudieron acceder al tratamiento. 14 millones fueron tratadas entre el 2018 y 2019, sin embargo, la meta en 5 años son 40 millones, o sea que estamos quedando rezagados. Y 6.3 millones de personas comenzaron el tratamiento preventivo entre 2018 y 2019, y para meta en 5 años son 30 millones de personas que deberían de estar tomando el tratamiento preventivo. En cuanto a la tuberculosis en las Américas, para el 2019 se estimaron 289,000 casos de tuberculosis. La estrategia Fin de la TB, los Objetivos de Desarrollo Sostenido, tiene como principal objetivo poner fin a la epidemia, reduciendo las muertes en 95%, reduciendo los nuevos casos en 90% y garantizar que ninguna familia enfrente costos catastróficos debido a la tuberculosis. La mortalidad estimada para la región fue de 22.900 personas, de las cuales 26% correspondían a coinfectados con VIH. También se estimaron 11,000 casos estimados de tuberculosis drogoresistente en las Américas para el 2019. Y fíjense, los países con alta carga de tuberculosis en la región de las Américas, donde 4 países lideran en la región: Brasil, Perú, México y Haití. Y estos son los números de sitios que cuentan con vaciloscopía en las Américas. ¿Por qué? Porque una de las limitaciones que tenemos en cuanto a poder disminuir la tuberculosis en nuestra región es el diagnóstico. Y fíjense que aún mantenemos la vaciloscopía en muchos de nuestros países, sin embargo, los sitios de control de calidad no llegan a un 60% en nuestra región. Tenemos la vaciloscopía, pero no tenemos controles externos. Asimismo, el número de sitios que cuentan con cultivos han ido en disminución. Para el 2017 ya eran unos 1.160. Sin embargo, para las pruebas moleculares hemos ido avanzando poco a poco en la región. La presencia del ExPER, uno de los métodos diagnósticos principales que se utiliza actualmente para el diagnóstico de la tuberculosis, y también existe un nuevo cartucho para la tuberculosis drogoresistente, ha ido en aumento en la región. Sin embargo, también el control externo es débil en nuestra región. Existen otras pruebas moleculares y pruebas fenotípicas que existen y que se han ido implementando poco a poco en la región. Sin embargo, pruebas como el LPA se mantienen bajas, pruebas que son fáciles de realizar, rápidas, que se pueden hacer en el consultorio, una gota de orina simplemente para tomar el resultado inmediatamente en unos 15 minutos. Esta prueba aún no ha sido establecida o extendida en la región de las Américas. Ya pasando al tema de la coinfección, tuberculosis y VIH, según el reporte global de la lista de carga de enfermedad de tuberculosis, coinfección, multidrogoresistente para el 2021 al 2025, muestra que de manera global, uno de los países de nuestra región que está incluido entre los países con más casos de coinfección, tuberculosis, VIH, es Brasil, algo que preocupa a nuestra región de las Américas. La tuberculosis sigue siendo la principal causa de muerte en las pacientes que viven con VIH. Se estima que en el 2018 hubo en la región 29,000 casos de tuberculosis asociados a VIH, lo que representó una tasa de un 2.9
6% de casos de coinfectados por 100.000 habitantes. A partir del 2012 se ha observado una tendencia del descenso, pero la tasa estimada de la reducción media anual es de un 3.3%. Fíjense, este es el porcentaje estimado de personas con coinfección en los países seleccionados de nuestra región. Y como vemos, el 70% de los casos estimados están representados en 5 países: Brasil, Haití, México, Perú y Colombia. Esta es la cascada de atención en los pacientes coinfectados en la región de las Américas. Fíjense que en la columna naranja lo que vemos es el número estimado de casos de coinfección. En la columna rosada vemos el número de casos de TB coinfectados notificados. Y en la columna azul lo que vemos es el número de casos de tuberculosis y VIH con tratamiento antirretroviral. Y fíjense que prácticamente del 2015 a 2018 esas barras no han cambiado. En la proporción de casos de pacientes coinfectados detectados con respecto a los estimados, un 69% que vemos en el 2018, y el porcentaje de los casos detectados que recibió tratamiento antirretroviral, que fue un 61% en el 2018, se mantuvo sin cambio prácticamente respecto a los 3 años anteriores. O sea, no estamos trabajando para diagnosticar a los pacientes coinfectados y para que aquellos que están identificados reciban la terapia antirretroviral. Según la ONU-SIDA, solamente 49% de las personas viviendo con coinfección, tuberculosis y VIH han recibido tratamiento para ambas condiciones. ¿Y qué vamos a hablar sobre el tratamiento antirretroviral? ¿Cuándo vamos a iniciar esa terapia antirretroviral en los pacientes coinfectados con tuberculosis? Bueno, tenemos estudios que desde el 2011 nos muestran cuál ha sido el mejor tiempo, el timing, donde vamos a iniciar la terapia antirretroviral en estos pacientes coinfectados. Y de ahí la OMS emitió sus recomendaciones. El tratamiento antirretroviral se debe iniciar en todo paciente con tuberculosis y VIH, independientemente del recuento de CD4. Antes recuerden que lo consideramos por debajo de 200 células y ya no. A partir del 2011 se emitió que toda persona viviendo con VIH que desarrolla tuberculosis debe iniciar su terapia antirretroviral. Debe siempre iniciarse el tratamiento para tuberculosis, seguido de la terapia antirretroviral lo antes posible en las primeras 8 semanas. Y algunos autores hablan, o algunos países dicen que si usted tiene una enfermedad más o menos grave, usted puede iniciar a las 4 semanas y si está un poco más estable, entre 8 y 12 semanas. Ahora bien, en aquellos pacientes que tienen una inmunosupresión grave, entiéndase, pacientes con CD4 por debajo de 50 células, la terapia antirretroviral debe ser iniciada durante las primeras 2 semanas de diagnosticada y tener pendiente siempre que puede haber un mayor riesgo de desarrollar síndrome inflamatorio de reconstitución inmunológica. La tuberculosis pulmonar sensible y VIH en tratamiento antirretroviral siempre es recomendado el tratamiento de 6 meses de tuberculosis. No debe prolongarse para 8 meses o 12 meses. El tratamiento para pacientes con VIH y tuberculosis es igual que el paciente inmunocompetente. 6 meses de tratamiento, 4 meses con 4 drogas, isoniazida, rifampicina, piracidamina y etambutol, y 2 meses con 2 drogas, isoniazida y rifampicina. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Conocemos mucho de sitios o políticas donde se habla de iniciar inmediatamente el tratamiento tanto para tuberculosis como VIH. Eso tiene cosas a favor y cosas en contra. ¿Qué tenemos a favor? Bueno, aumenta el número de personas en tratamiento antirretroviral, reduce la mortalidad y reduce la transmisión. Sin embargo, hay condiciones clínicas faltantes que requieren manejos antes de iniciar la TAR. Por ejemplo, el riesgo de desarrollar el SIRI, como hablamos anteriormente, sobre todo en pacientes muy inmunocomprometidos. La terapia antirretroviral debe retrasarse brevemente mientras se investiga TB entre las personas con síntomas. Y no solo mientras se investiga TB, sino otras enfermedades oportunistas como la neurotoxoplasmosis o la criptococosis. Se necesita precaución entre las personas que viven con VIH, con meningitis tuberculosa, porque ya el tratamiento inmediato de la TAR se asocia con eventos más graves en estos pacientes.
¿Qué tratamiento utilizar? Se sabe que las rifamicinas son potentes inductores del sistema enzimático del citocromo 3A4, implicado en el metabolismo de la mayoría de los fármacos antirretrovirales. En pacientes que requieren tanto tratamiento para tuberculosis activa o latente, la selección del régimen puede verse afectada por las interacciones farmacológicas. A modo de ejemplo, los inhibidores de los IP potenciados, el bictegravir, la ripivirina o la doravirina, no deben utilizarse con la rifampicina. Las rifamicinas también reducen los niveles de TAF. No existe interacción entre los inhibidores de la tranquilitasa inversa, nucleósidos y nucleótidos, con los medicamentos anti-TB, incluyendo la rifampicina. Por lo tanto, abacavir, tenofovir, lamivudina, entricitabina pueden ser utilizados con estos pacientes sin ningún riesgo añadido. La importancia clínica de la interacción del TAF, el tenofovir a la fenamida, es menos clara, ya que las concentraciones intracelulares del bisofosfato de tenofovir, el agente activo, aún eran 82% más altas en promedio que las alcanzadas con el TDF en dosis estándar. O sea, para que tengamos, el principio activo del tenofovir intracelularmente es mucho más potente cuando administramos TAF en los pacientes coinfectados que cuando administramos el TDF. En cuanto a los IP, las rifampicinas o rifamicinas disminuyen su exposición, aumentando la dosis puede llevar a hepatotoxicidad y hay la alternativa de utilizar el IP con rifambutina, pero hay que ver los costos, las dosis y la disponibilidad en los países de la región. En cuanto a qué escoger como tercera droga, ya vemos qué sucede con los inhibidores no nucleósidos. Vemos que el efavirenz en dosis de 600 miligramos es la recomendada. No se debe coadministrar ni con nevirapina, ni con ripivirina, ni con etravirina, ni con doravirina. La data es limitada sobre coadministrar efavirenz con 400 miligramos, por lo tanto, las dosis combinadas en estos pacientes coinfectados no deben ser usadas. Deben ser usadas en dosis individuales donde podamos utilizar el efavirenz en dosis de 600 miligramos una vez al día. Y en cuanto a los inhibidores de integrasa, ya mencionamos anteriormente, solamente puede ser utilizado dolutegravir y el raltegravir. Ni bictegravir ni ebiltegravir pueden ser coadministrados con la rifamicina. El dolutegravir en dosis ajustadas de 50 miligramos 2 veces al día, así como el raltegravir, ya sea 800 o 400 miligramos 2 veces al día. Hay 2 estudios que demuestran su eficacia, pero dependiendo del país y la política de salud de cada país y las normas y guías, se pueden utilizar tanto 800 como 400 miligramos 2 veces al día. Estos son los 2 estudios que avalan estos inhibidores, el Spiring, que avala el dolutegravir 2 veces al día en dosis ajustada, y el Riflate, que habla del raltegravir también en dosis ajustada, con buenos resultados. En cuanto al tratamiento de MDR en pacientes con terapia antirretroviral, hay que tomar en cuenta que también las drogas de tratamiento MDR pueden hacer interacción con estos medicamentos. Por ejemplo, la bedaquilina, que es metabolizada también en el citocromo PA4, reduce la concentración, el efavirenz de esta droga. El lopinavir, ritonavir aumenta las concentraciones de bedaquilinas 2 veces más y tiene que monitorizarse el QT. Y no se prevén interacciones con los nucleósidos y los inhibidores de integrasa o RPB. El de la manit, el lopinavir, ritonavir produce un aumento de la exposición al de la manit. Las mediciones del QT deben ser necesarias porque puede producir prolongación y está contraindicado en pacientes con hiperalbuminemia, con un metabolismo regulado de la albúmina sérica. El linezolid, que también es otra droga que es usada como droga de tercera línea, aumento de los efectos de los medicamentos, neuropatía, anemia, neuritis, especialmente con ARB más antiguos. Debe considerarse la reducción de la dosis si hay supresión de médula ósea, y el riesgo de trombocitopenia puede aumentar con un clearance menos de 30. También las quinolonas tienen su efecto en la terapia antirretroviral basada en el efavirenz.
en pacientes tratados con moxifloxacina, sobre todo con un AUC reducido de un 30%. Y hay que hacer más estudios basados en esto, pero como tenemos otras drogas que pueden ser utilizadas con estos medicamentos, entonces básicamente vamos a utilizar las que están recomendadas. En cuanto a la mortalidad que tenemos en la región, fíjense lo que está sucediendo. Está en disminución lo que es la mortalidad estimada en pacientes sin VIH. Y esta es la mortalidad notificada en VIH. Vamos en un descenso, vamos avanzando en ese sentido. Pero cuando vemos las proyecciones de la mortalidad notificada de coinfección, tuberculosis y VIH y la mortalidad estimada, vemos que eso se mantiene en una línea horizontal. Entonces, ¿qué está pasando? No se están muriendo los pacientes, pero tampoco se está disminuyendo la mortalidad. Se está manteniendo en una meseta completamente horizontal, lo cual debemos de comenzar a disminuir esta curva en los próximos años. Y en cuanto a la prevención, porque para poder disminuir el riesgo de tuberculosis, o vamos a decir el Stop TB, lo que debemos de hacer es primero prevenir el contagio y en segundo lugar prevenir la tuberculosis activa, sobre todo tratando la tuberculosis latente. Sin embargo, este es el tratamiento preventivo de tuberculosis en la región de las Américas. Y fíjense que este es el número, vamos a decir, esta columna rosada, es el número de personas nuevas registradas con VIH. Y esto que ustedes ven en azul es el número de personas con VIH con terapia preventiva para tuberculosis. Y fíjense que en la región, al de ir aumentando lo que es el número de personas que han recibido terapia preventiva, hemos ido disminuyendo en la región. ¿Qué trae como consecuencia esto? La adquisición de nuevos casos, mayor riesgo de contaminación y mayor mortalidad en nuestros pacientes. Los indicadores de cobertura de TPT en personas con VIH y contacto menores de 5 años, junto con el indicador de cobertura de investigación de contacto, forma parte de los 10 indicadores prioritarios de la estrategia fin de la TB. Imagínense, si no mejoramos estos indicadores, no vamos a poder aplicar lo que es a un 100% la estrategia del fin de la tuberculosis. ¿Y qué herramientas tenemos para tratar esta tuberculosis latente? Ya sabemos que existen varios esquemas que podemos ser usados. Está la isoniazida y rifampicina por 3 veces, una vez a la semana. Son estudios que se presentaron hace 2 años con muy buena efectividad. Tenemos la rifampicina 4 meses utilizado diariamente, aunque en los Estados Unidos habla del riesgo a resistencia utilizando este tipo de esquema. Isoniazida por 6 meses, que es el gold estándar que hemos utilizado en la mayoría de los países de América Latina por mucho tiempo. Isoniazida por 9 meses, también utilizado en los Estados Unidos por mucho tiempo y también adoptado por algunos de los países de la región por mucho tiempo. Y también tenemos que tener en cuenta que cuando utilizamos terapia preventiva o la TPT en estos pacientes, hay que ver qué tratamiento antirretroviral está tomando. Hay un estudio muy interesante, que es este estudio que se presentó en CROI en 2019, donde hablaba de la seguridad de utilizar la rifampicina y isoniazida en los pacientes que utilizaban dolutegravir como terapia preventiva y con muy buenos resultados y muy buena seguridad. Y este es el uso de la rifampicina de los países que han notificado en la región, muy pocos. No sé si es poca accesibilidad que tienen a la rifampicina, no sé si es el costo muy elevado para algunos países, pero la verdad es que la implementación de la terapia preventiva rifampicina con isoniazida está siendo muy débil en la región, lo que implicaría utilizar el tratamiento con isoniazida por 6 meses, que es mucho más prolongado, es más tedioso para el paciente y tienen el riesgo de abandonar más rápido la terapia preventiva. Como recomendaciones finales, creo que es importante integrar los servicios de tuberculosis y VIH. ¿Por qué? Porque a medida que tenemos más cerca los pacientes TB y VIH, podemos manejar mejor los casos. A toda persona con TB hay que hacerle prueba de VIH, a toda persona con VIH hay que descartar la TB. Y tiene que haber una integración en ambos servicios para poder poner fin
a esta coinfección. Intensificar la búsqueda de casos y proporcionar un tratamiento anti-TB de buena calidad. Lo primero es identificar tempranamente, iniciar la prevención de la tuberculosis con la TPT en aquellos pacientes donde se descarte tuberculosis activa e iniciar el tratamiento antirretroviral temprano. Proporcionar la prueba de VIH y consejería a los pacientes con diagnóstico presuntivo o confirmatorio de TB. Proporcionar terapia preventiva con cotrimoxazol a pacientes con infectados tuberculosis y VIH. Hay muchos estudios por muchos años y se ha demostrado mucho, y es la recomendación, que a toda persona con infectada tuberculosis y VIH, mientras dure la terapia antituberculosa, debe ser aplicada la terapia con cotrimoxazol, independientemente del conteo de CD4. Y si al final de la terapia la persona tiene CD4 por encima de 200 células, se suspende la terapia con cotrimoxazol. Y si se mantiene por debajo, se continúa. Pero toda persona, independientemente del conteo de CD4, coinfectada tuberculosis y VIH, dure el tratamiento para TB, debe administrarse la terapia preventiva con cotrimoxazol o trimethoprim sulfamethoxazol. ¿Qué implicaciones para las investigaciones futuras de estrategias de implementación programáticas tenemos? Bueno, en cuanto a diagnóstico, aún se necesitan pruebas de diagnóstico más baratas, más rápidas, más simples y más sensibles, más asequibles a nuestra región. Los métodos preventivos, la terapia preventiva, ampliar la estrategia de isoniazida, rifampicina una vez a la semana, la adquisición de la rifampicina por los países de la región. Y en cuanto al tratamiento, necesitamos régimen óptimos de tratamientos más cortos y nuevos antirretrovirales con menos interacción. Apenas contamos con 2 inhibidores de integrasa que podemos utilizar como tercera droga para estos pacientes coinfectados. Muchas gracias.